a la caverna, i per això des d'aquí, així ho va batejar Jean Laporta, caverna mediàtica espanyolista. Sí, jo la llamo central lechera. O central lechera. Doncs aquest tipus de periodisme de bufanda, que és sistemàticament atacant al Futbol Club Barcelona, només veuen les errades que beneficien al club català. Estás acusando al Barcelona de ganar con ayudas arbitrales. Por supuesto. Vamos, desde acusando hace no. mucho tiempo. Te lo digo así Y no de es alto. cuestión de una El Barça semana. estos años ha ganado con ayudas arbitrales escandalosas. Pues Te lo digo más claro. Aquí lo estoy haciendo. No, Lo estoy haciendo. Te vas a un juzgado Vete tú. con pruebas. Vete tú, yo soy porque periodista. yo no lo pienso. Que el fútbol español está, vamos, trampa total. No, fútbol español no. Los inquilinos No, el eventuales fútbol del Comité español. Nacional de Árbitros El Barça y de la gana Federación por Española. trampa. Son gente eventual. El Madrid, ¿no? cuando gana Mourinho, también gana por trampa. 121 goles, 100 puntos. Si no, no hubiera ganado. 100 puntos tuvo que hacer el Barça también para ganar la Liga. Porque era muy bueno. Y los goles de Messi están regalados. El Atleti, cuando gana, también gana por trampa. No, el Atleti no. A ver, por favor, no Solo el fastidies, Barça. Tomás. No ¿Cómo dic, no podéis dic. decir? Vamos a lo que ha dicho. I que el Barça està aquí per ajudar... És que ara tornaran a parlar de Villarato i ja estan començant a engegar el ventilador. Aquest senyor està interpretant un paper i aquí només hi ha un comentari que, diguéssim, de manera pública només ens diem els que, entre cometes, ens devem a la veritat. I és que, tal com ha dit el Carazo, el Madrid i el Barça, perquè són els que van més vegades al Càntaro a la Fuente, el Madrid i el Barça són els que, de lògica, No, que además, ni que sigui per probabilitats, els àrbitres més vegades s'equivoquen. Es que es normal. Además hay que decirlo, es que es normal. están más condicionados, porque una equivocación, un error del árbitro con el Madrid o con el Barça tiene más... Es más un sonido mayor que si lo hacen contra el Elche, contra el Valladolid, contra el Espanyol... Senyor Carazo, treuen aquest discurs quan interessa. Sap quan ve a col·lació aquest discurs? Ara, en aquest moment, quan el González ha favorit el Barça. Ha favorit el Barça. És que ara interessa dur a terme aquest discurs. Ara interessa que el Barça i el Madrid són els més afavorits. No se lo consiento que no sucede això, señale aquí o señale a otro lado. No. Yo siempre lo he dicho, los clubs que no se quieren equivocar, que no se pueden quejar, son Madrid y Barça. Lo he dicho por no li donaré la raó perquè la norma, per vostè, senyor Carazo, és dir que els àrbitres afavoreixen el Real Madrid. Ara, quan succeeix això, quan hi ha una concatenació d'errades favorables al Barça, com és el cas del dia de la Real Societat, o com és el cas del passat cap de setmana, que es diu, els àrbitres afavoreixen el Barça i el Real Madrid. ¿Quiere que le diga una cosa? Hi ha dos equips. Y también se lo digo ahora, hay 3 equipos ahora exactamente 3 equipos. Y ayer o el otro día, el sábado, le robaron al Atlético de Madrid. És una qüestió de probabilitat. Robaron. ¿Me entiende usted lo que quiero decir? Porque si le dan los 2 penaltis cuando iban 0-0, con el 0-2, que luego vuelva Hi ha un tema que és elemental. Hombre, que no, que hay que decirlo. Que hay una mano negra, coño. Interesaba a todo el mundo que el Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid no se fuera para arriba.